Buenas tardes, acá estamos, bienvenidos a Abrir la Biblia, bienvenidos al tiempo en que vamos a esperar, desear y ponernos en actitud de recibir de la palabra, en un momento en que cambiamos totalmente de la línea en la que veníamos leyendo, ¿sí? Venimos de leer unos cuantos días Isaías, buscando la descubrimiento de significados en medio de la rica poesía hebrea, y nos vamos ahora al Nuevo Testamento. Yo extraño el Nuevo Testamento cuando pasamos mucho tiempo leyendo algún libro del Antiguo. Y bueno, nos hemos encontrado acá en una de las cartas del apóstol Pablo, en una de las primeras cartas, después vamos a decir algo de eso, y va a ser un cambio radical de nuestra mente, pero espero que sirva esto, que va a ser no solamente leer el texto, o sea, la carta, una carta corta, tiene 4 capítulos nada más, sí, 5, pero es una carta bastante escueta, pero que tiene muy claro el trasfondo histórico, y entonces, sobre todo para avanzar en esto que es la formación de no leer los versículos sacados de la explicación que da el contexto, vamos a leer toda la carta, pero vamos a ubicarnos también en el segundo viaje del apóstol Pablo, en el tiempo que escribió, en lo que más se sabe, desde dónde lo escribió y qué había pasado y cuál fue el origen de esta iglesia. Cuando hablamos de iglesia ya sabemos que no hay un edificio único, ya sabemos que son las iglesias, o sea, la iglesia de Tesalónica era la suma de grupos que a partir de la administración, de la evangelización del apóstol Pablo, fueron creciendo, y cuanto más con el paso del tiempo. Pero bueno, voy a leer solamente la primera línea y después vamos a buscar el contexto. Pablo comienza su carta diciendo Pablo, Silvano y Timoteo, ¿sí? Y entonces tenemos que saber todo lo que tenga que ver con la geografía, con la historia que rodea esta carta, la vamos a tratar de buscar, ¿sí? ¿Y de qué manera? Tenemos que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera aclaración es que este Silvano es el mismo nombre con que en el libro de los Hechos aparece como Silas. De manera que yo no sé si los nombres de Silvia, pero sí, por Silvia, Silvana, Silvina, todas las clases que hay de nombres de esa raíz, también tienen que ver en el masculino como Silvano o Silas. Bien, de manera que cualquiera de los dos nombres se están refiriendo a la misma persona. ¿Dónde comienza toda esta relación de Pablo con los tesalonicenses? Sí, comienza cuando termina el primer viaje misionero de Pablo. Van Pablo y Bernabé a hablar, a contar lo que ha pasado. Tenemos eso en Hechos capítulo 15, donde en Jerusalén hay una gran reunión para escuchar esto que ha pasado, de que el Evangelio ha llegado a los gentiles, a los paganos, y que donde en todos los lugares del primer viaje, que había sido básicamente desde Antioquía a la provincia de Asia, donde hoy es Turquía, y a los otros lugares cercanos, desde Jerusalén, con ese gran concilio, con los apóstoles y todos los misioneros estos que eran Pablo y Bernabé, decidir que realmente el Evangelio de Jesucristo se abría a todo el mundo, a todas las razas y lenguas, y que no tenían derecho a pedirles que cumplan con todas las leyes y preceptos judíos, porque estaban bajo el nuevo pacto en Jesucristo. De manera que
en Hechos 15 tenemos esa carta que se mandó a las iglesias y encontramos al apóstol Pablo deseoso de continuar con su misión que era de ser misionero. Entonces voy a leer en 36, sí, capítulo 15 de Hechos, los Apóstoles, donde dice, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, su compañero, la persona que había sido el discipulador principal de Pablo, ¿sí? Vamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. De manera que Pablo tenía en su mente Asia, la región del Asia Menor. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia, ahí en Asia Menor, y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Acá nos aparece Silas, que es uno de los 3 que están saludando a la iglesia de Tesalónica. Después que los hermanos lo encomendaron, ella habla acá solo de Pablo, lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias, ¿sí? De manera que acá tenemos la primera aparición, sobre todo, de Silas. El apóstol Pablo estaba en todo lo que fuera el viaje misionero, estaba el apóstol Pablo, pero yo creo que prestamos siempre tanta atención a Pablo que no nos hemos fijado, a lo mejor hablo solo de mí, en estos compañeros que muchas veces saludan a las iglesias en el comienzo de las cartas. No pasa en todas, pero sí en este caso. Bueno, porque acá aparece el tercero, capítulo 16, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. De modo que aquí, entre el capítulo 15 y el capítulo 16, tenemos cómo se formó este trío que es el que un poco de tiempo después saluda a la iglesia de Tesalónica. Ahora, continuó y en el versículo 6 avanzamos hacia la región después vamos a ver el mapa, de Frigia y Galacia. Creo que no hay demasiadas indicaciones de las iglesias que levantó Pablo en Galacia, pero ahora me he dado cuenta de cómo va apareciendo, y Galacia estaba bastante al norte. Y ahí pasó ese momento clave y trascendental. Intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. El Espíritu de Jesús cuenta, el que escribió el libro de los Hechos. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas, cerca de la costa. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, y acá aparece Macedonia, que era Grecia, Europa, ellos estaban en Asia, ¿sí? Un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso me hace pensar que Pablo tenía una cultura muy grande. Pablo era de Tarso, en Cilicia, es donde él quería volver a ir, pero dentro del Asia Menor. Entonces, yo
yo por lo menos pensaba, uno no pensaba la cultura geográfica que tenía Pablo, pero esta visión le dijo pasa a Macedonia, no le dijo pasa a Grecia, pasa a Europa, no, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir. Y acá yo en mi Biblia puse, aparece Lucas, porque el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, también en este momento, en Hechos 16, dice presente. Y entonces, con el cruce a Europa, Pablo dice, nos preparamos para partir hacia Macedonia, no Europa, no sé si se llamaría Europa entonces, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Entonces, creo que aquí sí tenemos que ver el mapa para poder ubicar todos los lugares, todavía nos falta llegar, pero para ubicar a los lugares que han sido mencionados, ¿sí? Y Darío encontró un mapa fantástico, que no es exactamente un mapa de un mapa de los viajes del apóstol Pablo, pero en los mapas de los viajes están todas las flechas y los lugares, y acá en este caso nos deja perfectamente ver, entender los tremendos recorridos y los cambios de lugares también. Bueno, vamos a empezar aquí, ¿sí? Acá estamos, bien. Acá estamos, entonces, yo veo poquito de lo chiquitito que está, donde tenemos, acá está Judea, al sur, Judea, pero ellos salieron desde la ciudad de Antioquía. Tenemos acá Antioquía, este es Antioquía, ¿sí? Esa es Antioquía, lo veo muy chiquitito. Bueno, perfecto. Y entonces pasan a lo que hemos llamado el Asia Menor, que era toda esta zona. Ven, acá estaba Panfilia, ahí en Panfilia, estoy marcando, perfecto, está bien. Para mí es esto, muy bien, tengo que aumentar los anteojos. De acá de Panfilia fue donde se volvió Juan Marcos, porque dicen que debe haber tenido miedo a zonas extrañas, ladrones y todo eso. Ahora necesitamos un poco más del mapa. Bueno, entonces, en estos lugares, ahí está bien, en estos lugares donde empezó el primer viaje misionero de Pablo, ¿sí? Recorriendo todas estas zonas. Al empezar el segundo viaje misionero, nosotros tenemos, mencionados dónde estaba Derbe y Listra, ¿sí? Acá me pierdo yo, desde el sur sería, ¿sí? ¿Está bien? No, está bien. Ven que hemos pasado por Tarso, la ciudad natal, pero no fue a Tarso, él ya fue al lugar, ahí estamos bien, se va. Muy bien, entonces ellos empiezan a recorrer, ¿sí? Lugar de muchas ciudades. Después veremos, bueno, lo vimos ya cuando estuvimos con Apocalipsis, alrededor de esta zona era donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis, pero eso fue ya mucho tiempo después. Entonces, acá en este lugar es donde comienza el segundo viaje misionero, que dice que Pablo quería ir para Bitinia, quería subir al norte de lo que era el Asia Menor, y acá estaba en Troas. Claro, Troas estaba ahí nomás, no sé si era un puerto, pero estaba muy cerquita del mar Egeo, que es el mar que separa de Europa. Y ahí en ese momento es donde recibe el llamado, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Sí? Evidentemente esto es un mapa del siglo I, no estaba, yo no sé, el hecho de tener tan en claro
a Grecia como toda la zona. Acá esas provincias, claro, eran provincias romanas, y las provincias romanas principales de lo que nosotros hoy sabemos que es Grecia eran Macedonia al norte y Acaya al sur. Por eso muchas veces en sus cartas, Pablo, y ahora lo vamos a ver al leer. Bueno, yo no me fui del libro de los Hechos de los Apóstoles porque el primer lugar a donde Pablo llegó fue Filipos. ¿Ah? ¿Tenemos acá Filipos? Sí, tenemos acá Filipos. De manera que debe haber cruzado el mar Egeo por la parte angosta y llegó a Filipos, aquella mujer empresaria de púrpura que lo recibió, y en el mismo capítulo 16 tenemos uno de los hechos más famosos de la vida tumultuosa de Pablo, que es cuando por haberle quitado el don de adivinación a una muchacha, se encontró preso. Ahora, normalmente uno recuerda a Pablo y su compañero, pero en el versículo 19 dice que cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas. Y entonces ahora que he tomado en cuenta que estaba Lucas, Lucas se salvó. Fue Pablo y Silas, que ellos eran los predicadores, evidentemente los que fueron a la cárcel. Y entonces en el 22 dice, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. ¿Sí? Muchas veces nos quedamos con lo central, que esa noche en la cárcel hubo un terremoto, pero lo que pasaron anteriormente, ¿sí? Azotados, les robaron la ropa, o no sé si las habrán dado después cuando los metieron en la cárcel. Y entonces recuerdo que yo estaba buscando a Silas, ¿no es cierto? Entonces acá lo vamos a encontrar de nuevo. ¿Cuándo fue el terremoto? Cuando el carcelero desesperado quiso matarse porque sabía que los militares que gobernaban las cárceles lo iban a matar a él por haber dejado escapar a los prisioneros. Le dice Pablo, le grita, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. ¿Sí? O sea, le estoy prestando atención al hecho de que Lucas, relatando, no deja de mencionar a Silas, ¿sí? En todo momento. De manera que, muy bien, nos vamos ahora al capítulo 17, y fíjense, dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Acá quiero el mapa un poquito más grande, enfocado en esta zona. Ahí está muy bien. Entonces, dice, estaban en Filipos, atravesando Anfípolis y Apolonia, habrán ido por acá, por el borde, ¿no? Sí, Anfípolis era este. Hermosas debieron haber sido las ciudades que estaban ahí cerca, ahí en un puerto sobre un golfo. Pero entonces pasaron por Anfípolis, Apolonia, y llegaron a Tesalónica. Miren lo que era y es todavía el Golfo de Tesalónica. Hoy la ciudad, busqué en Google, y se llama Salonia. Le quitaron el Tesa, pero los habitantes se llaman tesalonicenses, de manera que el pasado histórico, tanto del Imperio Romano como de la Biblia, les ha quedado. De manera que una ciudad muy hermosa, grande, era la segunda ciudad después de Atenas. De manera que ahora mirando Filipos no estaba sobre la costa, era no sé si decir era un pueblo, pero en un lugar, ahí no en el medio del país, porque evidentemente todas las ciudades estaban edificadas cerca de la costa. Entonces acá llegamos a Tesalónica y vamos a ver qué le pasó a Pablo en Tesalónica, importantísimo para darle significado al resto de la carta. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, así que había judíos ahí en Europa.
Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Interesante entender esto porque es muy probable que los judíos que vivían ahí hayan llegado desde las ciudades israelíes y se haya sabido acerca de Jesús, acerca del Maestro, apenas de que se decía que era el Mesías. Por algo, Lucas pone puntualmente, basándose en las Escrituras, por supuesto importante para una sinagoga judía, pero él explicaba y demostraba que era necesario que la muerte y resurrección de Jesús. Porque si ahí había llegado solamente el conocimiento de un maestro de Israel, no era suficiente. Pablo estaba llamado a hablar de la muerte, de la resurrección y de la obra de Jesús. Entonces demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. ¿Ah? El Mesías del cual ustedes judíos en la sinagoga creían. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Miren qué interesante acerca de la situación religiosa. Había judíos que seguían allí en su sinagoga y también había griegos que no estaban siguiendo toda la mitología griega pagana. Estoy pensando que esto era Macedonia. Miren dónde está Atenas. Atenas está acá en el sur, en Acaya, estaba muy lejos. Así que es posible que en las provincias hubiera judíos que hubieran podido tener una sinagoga y también otros griegos que no adoraban a Zeus, sino que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, barra brava, ¿no? Sería una traducción más moderna. Reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba, y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. De manera que acá sabemos que la hospitalidad siempre, ellos estaban ubicados en la casa de Jasón y pobre Jasón no fue más que el hospedador y él fue llevado a las autoridades. Lo interesante de acá es el concepto que ya había. Fíjense, volvemos al mapa donde estaban. En una de las provincias del Imperio Romano, pero en unas provincias alejadas del centro de la religiosidad griega, que era Atenas y la zona de Acaya. De manera que estos judíos creían que el cristianismo estaba trastornando al mundo. Es muy interesante darnos cuenta de esto acá. Bueno, ¿y qué les pasó entonces? Lo acusaron, por supuesto, con mentiras, ¿no? Interesante, las mentiras. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Interesante que no los dejaron presos. Sacaron plata, pero lo dejaron libre a Jasón. Muy bien, seguimos en el 10 porque seguimos el recorrido. Estamos en Tesalónica acá. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Miren dónde está Berea, ahí sí lo mandaron al interior, a Berea.
quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos, otro lugar donde había sinagogas de judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, así que se ve que ahí no tuvieron ninguna turba que los persiguió, por lo menos al principio. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de Lucas como que tenía una escritura fantástica, un médico con una gran formación? Me paré y lo marqué en eso. Recibieron el mensaje con toda avidez. Era una sinagoga de judíos, pero Pablo venía diciendo que era el Mesías, que había muerto y había resucitado, y era el Mesías que Dios había prometido. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se anunciaba. No solamente le creían a Pablo, sino que escudriñaban las escrituras. La educación cristiana acá formaba parte de su interés, y no solamente las prácticas y lo exterior. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres, ¿no? Ahí, bueno, cuando empezaron los estudiosos de las escrituras a decir, bueno, quizás eran esposas de hombres importantes. Y también marca que también pocos hombres, bueno, generalmente aceptan al Señor muchas más mujeres al principio, por lo menos. Bueno, la cosa que acá tenemos que se habían convertido judíos, un buen número de griegos, hombres y mujeres importantes. De manera que esta iglesia tuvo un buen comienzo, o sea, fue una iglesia que hubo bastante gente, mucha gente, no lo sé. Cuando los judíos de Tesalónica, acá, estábamos en Berea, este es el comienzo de la iglesia en Berea, resulta que los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hacia la costa, estábamos en Berea, miren, lo mandaron a la costa, no había ciudad ahí, ¿no? Pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Así que sería muy interesante en algún momento seguir a Silas, que no era solamente seguro de Pablo, segundo de Pablo, sino que era alguien que tenía autoridad como para quedar a cargo de la iglesia ahí en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Miren qué viaje, fueron a la costa. Habrá sido entonces que habrá viajado en un barquito haciendo todo este recorrido que estamos haciendo para llegar a Atenas. Luego regresaron con instrucciones, o sea, la gente de Berea regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. De manera que Pablo se fue hacia Atenas, y ahora tenemos desde Hechos 17, desde el 16, toda esa predicación tan inteligente de Pablo solo, ¿sí? Posiblemente hayan llegado en alguno de estos momentos Silas y Timoteo, pero no sabemos. No era un viaje tan cerquita tampoco, tenían que ir hasta el sur de Grecia, y todo el relato de Pablo predicando en Atenas, ejemplo de contextualización de Pablo, que al llegar a Atenas les predicó de la manera que ellos pudieran, con gracia, de la manera que ellos pudieran sentirse atraídos por el mensaje. Bueno, terminamos el capítulo 17 porque no se nos menciona más a Silas y a Timoteo, y ya pronto nos vamos del libro de los Hechos. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Bueno, ahí encontró aquí la Priscila, y vamos al versículo 5, donde encontramos la conexión que buscábamos.
Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Y acá Pablo lo encontramos en Corinto. ¿Dónde está Corinto? Recién Pablo estaba en Atenas, y luego fue a Corinto. Acá está Corinto, otro también cerca allá, no sé si eso se llamaba un golfo, parece una ría, esas entradas de mar tan impresionantes. Muy bien. Lo que había visto en otro mapa, que más o menos, a ver si no me equivoco, pero no está en este mapa, no importa porque no está en este mapa, pero más o menos en el camino, uy, se me fue el mapa lejos ahora, pero no importa porque no está. Estaba por acá el Monte Olimpo, el monte de los dioses, pero lo voy a corroborar bien. Entonces, de manera que nosotros vamos a llegar acá, a Corinto, desde donde, cuando empieza la carta que Pablo escribió a los tesalonicenses, se cree que él estaba aquí. Y seguramente el contexto de esta carta, la primera carta a los tesalonicenses, era la preocupación de Pablo porque había dejado una iglesia incipiente con una reciente formación y adoctrinamiento y había tenido que salir corriendo de ahí. Entonces, los especialistas creen que alrededor del año 51, Pablo escribió desde Corinto, desde aquí, la primera carta a los tesalonicenses, ¿sí? Y hay una duda de si no escribió primero la carta a los Gálatas, ¿sí? Que era de su primer viaje por el Asia Menor, pero posiblemente la primera de las cartas que Pablo escribió fue esta, la carta a los hermanos y amigos de Tesalónica en la parte norte de la provincia de Macedonia, ¿sí? Bueno, nos vamos del mapa y no sé si nos vamos del programa ya hoy porque perdí el tiempo. Muy bien, entonces ha sido pura introducción. Los que quieran empiecen y lean de corrido la carta a los tesalonicenses, porque ahora estamos ubicados para saber exactamente en qué momento y quién era esta iglesia nuevita. Mañana seguimos, por supuesto. Cerramos la Biblia y nos encontramos mañana y seguimos con toda la programación de nuestro canal. Que Dios los bendiga.